Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Smart City, foro de la nueva ciudad, que organizamos con la colaboración de Aqualogy del Grupo Agbar. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna a don José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y le va a presentar don José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, al que agradecemos que lo haga una vez más. Querido ministro, la tribuna es suya. Querido José Miguel, conferenciante en el día de hoy, secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, distinguidas autoridades, señoras, señores, muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al conferenciante que me haya brindado esta oportunidad para expresar unas palabras de presentación y alguna reflexión sobre lo que hoy nos trae aquí. José Miguel Bravo de Laguna es un político veterano y de raza. Tiene una dilatada y larga trayectoria política y a lo largo de muchos años ha sido testigo de los principales acontecimientos de la política que hemos vivido en España y desde luego en Canarias. Esta semana estamos viviendo acontecimientos políticos de primer orden en nuestro país. Esta semana se produce la abdicación del rey Juan Carlos I. Esta tarde se votará la ley orgánica correspondiente en el Senado, tal cual fue votada también la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Y esta semana tendrá lugar la proclamación del rey Felipe VI. Estos 39 años de reinado de Juan Carlos I han sido la etapa de mayor auge, de mayor avance económico, político y social que se recuerda en la historia de nuestro país, pero también lo ha sido en la historia de Canarias. En ello la figura de Su Majestad el Rey Juan Carlos I ha sido fundamental. Ha sido fundamental la figura del rey y también lo ha sido la de todas aquellas personas que desde los principios y albores de la transición participaron en aquel apasionante proceso de transformación política de nuestro país. José Miguel Bravo de Laguna estaba allí. Fue diputado constituyente en las elecciones del año 1977 y luego volvió a ser diputado en las legislaturas del 79, del 82 y del 86. Por tanto, tiene una larga y densa trayectoria parlamentaria en las Cortes españolas. Pero también tuvo experiencia en el ámbito de la administración pública española y del Gobierno. Fue subsecretario de Presupuestos y Gasto Público en el año 1981 y en el 87 fue consejero del Cabildo de Gran Canaria. Entre el 91 y el 99 fue presidente del Partido Popular de Canarias, dándole un impulso que luego nos conduciría a resultados que nunca antes habíamos tenido. Desde el año 91, José Miguel Bravo de Laguna fue también diputado regional en el Parlamento de Canarias. Fue presidente del Parlamento de Canarias entre el 95 y el año 2003. Y a partir del año 2003 hasta el año 2011 dejó
temporalmente la política estuvo en el ámbito de su despacho jurídico privado, pero retornó en el año 2011 como candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, que ganó y desde entonces preside el gobierno insular de nuestra isla. Por tanto, estamos ante un político de mucho recorrido y de una gran trayectoria, que aparte de trayectoria política también tiene una sólida formación profesional y jurídica. No en vano es miembro desde hace muchos años de uno de los cuerpos más prestigiosos del Estado, siendo abogado del Estado. Hoy ha venido a hablar de Gran Canaria y lo hará desde distintos ámbitos. Solo me gustaría hacer una reflexión al respecto. Y es que en Gran Canaria, en toda Canarias de hecho, desde hace muchos años venimos hablando e intentando poner en valor la posición de tricontinentalidad de nuestro archipiélago. Es verdad, pocos lugares en el mundo están a mano de tres continentes como son el de Europa, América y África. Sin embargo, esa tricontinentalidad ha sido las más de las veces bicontinentalidad. Ha sido una relación con Europa y ha sido una relación con América. Ha sido menos relación con África. En Canarias llevamos toda una vida diciendo que África es el continente del futuro. Pues bien, ese futuro ya ha llegado. El futuro está aquí. Y hoy en África están ocurriendo cosas en muy distintos ámbitos, económicos, sociales, culturales, políticos, respecto a los cuales Canarias tiene una posición simplemente inigualable y que podemos y que debemos aprovechar. Depende única y exclusivamente de nosotros, de los canarios. No va a depender de nadie más. Nadie va a venir de afuera a hacer los deberes que Canarias tiene que hacer. Eso es una responsabilidad que compete única y exclusivamente a los canarios. Y en ese papel tienen una función indispensable, primordial, los cabildos de todas las islas. A menudo se dice que los cabildos son como las diputaciones en la península. No tienen absolutamente nada que ver. Los cabildos no se nutren de los concejales que son previamente elegidos en elecciones municipales. Los cabildos son elegidos directamente en una lista, cuyo cabeza de lista, por cierto, es la única institución política en toda España que automáticamente al ganar, aunque no tenga una mayoría suficiente, es quien encabeza ese gobierno. Por tanto, estamos ante unas instituciones singulares que además, desde el punto de vista competencial, poco o nada tienen que ver con las diputaciones. Son los auténticos gobiernos insulares en el archipiélago de Canarias y que están llamados a desempeñar un papel aún más importante que el que hoy desempeñan en el futuro y que están llamados a desempeñarlo tanto en infraestructuras, en equipamientos, prestación de servicios, solución de problemas y satisfacción de necesidades. Para hablarnos de todo ello, hoy tenemos a alguien de una gran trayectoria, a alguien que se ha distinguido a lo largo de toda su carrera por hacer bien aquello a lo que se pone, en definitiva, a José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarme en esto que no quiero pretenciosamente llamar conferencia. Muchísimas gracias a Nueva Economía Forum, dentro de esta tribuna Smart City, Foro de la Nueva Ciudad, podría decir Smart Island, Foro de la Nueva Isla. Hablar hoy aquí de Gran Canaria, de su tricontinentalidad, de las posibilidades estratégicas, a la empresa Aqualogy por patrocinar este desayuno
es una empresa muy importante desde el punto de vista del tratamiento del agua, algo fundamental, desde luego, en todas las partes del mundo, pero de manera singular en Canarias. A través de Canaragua, ellos realizan muchas acciones en Canarias y les agradezco de verdad que hayan patrocinado este desayuno. Y, por supuesto, a José Manuel Soria, amigo y ministro, expresidente del Cabildo de Gran Canaria, cargo que tengo el honor de ocupar en estos momentos, exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, exvicepresidente del Gobierno de Canarias. Por tanto, él que ha alabado mi trayectoria política, ¿qué tendría yo que decir de la suya? Muchísimas gracias, José Manuel, porque sé que te guía siempre la amistad y el aprecio que nos profesamos desde hace muchísimos años, y yo creo que ha sido un tema ciertamente muy importante para el desarrollo del Partido Popular en Canarias, en Gran Canaria, y que ahora tiene su plasmación en que eres nada menos que miembro del Gobierno de España. Bien, yo la verdad es que inicialmente cuando me planteé esta conferencia pensaba hablar exclusivamente de Gran Canaria, pero me pareció que era excesivamente limitado el tema. ¿Por qué? Porque en estos días hay un gran debate en las islas sobre el tema del petróleo, vamos a decirlo rápidamente, y a mí se me ocurre que tenemos un cierto desenfoque en conjunto en el archipiélago. Yo me siento gran canario, 100%, pero también canario al 100% y español al 100%, porque es perfectamente compatible, como nos decía nuestro gran Benito Pérez Galdós, el amor a la patria chica con el amor a la patria grande. Yo me he pasado, como ya se ha indicado aquí, 30 años dedicado a la política, primero como diputado a Corte en 4 legislaturas, 2 años más como consejero del Cabildo, 2 más como consejero del Cabildo, otros 13 en el Parlamento Autonómico, del que fui presidente en 2 mandatos legislativos. Pertenezco, si se puede decir, a la casta, soy de la casta, ¿sí? Cierto, lo que pasa es que nadie me la ha regalado. Me he presentado a 9 elecciones en mi vida y siempre he salido elegido por el voto popular. Es verdad que he tenido el enorme honor, la satisfacción inmensa de haber vivido la transición política, diputado constituyente, etcétera, las primeras elecciones, el golpe de Estado del 23F que me cogió allí dentro, el hundimiento de la Unión de Centro Democrático, el gran triunfo del Partido Socialista en 1982, el nacimiento del Partido Popular, y es verdad que estamos viviendo, y en esta semana de manera singular, acontecimientos históricos muy importantes. Creo que soy de los pocos padres constituyentes que todavía sigue en activo en la política, y eso ciertamente me llena de enorme satisfacción. Pero, ¿qué es lo que yo me he planteado siempre como canario cuando he sido diputado y después en las distintas responsabilidades políticas como canario? Pues, naturalmente, la defensa de nuestras singularidades, la defensa del régimen económico fiscal, la disposición adicional tercera de la Constitución, los senadores por isla en el artículo 69, en el artículo 138 de la Constitución, la especial atención al hecho insular cuando se habla de la solidaridad entre las regiones, o el tema de los propios cabildos reconocidos constitucionalmente en el artículo 141, cuando se dice que en los archipiélagos habrá una administración propia en forma de cabildos en Canarias y en forma de consels insulares en Baleares. Todo eso está muy bien y es lo que teníamos que hacer. Naturalmente, también defendí siempre la singularidad de Canarias en la incorporación, por ejemplo, de España a la Comunidad Económica Europea. Entonces, entramos el 1 de enero de 1986 con un protocolo especial para Canarias. La reforma del régimen económico fiscal en los años 91 y 94, naturalmente, también fueron objeto de preocupación. Porque es verdad, Canarias es una región ultraperiférica marcada por la insularidad y por la distancia, las características propias de la ultraperificidad. Pero yo creo que Canarias, en estos momentos, debe afrontar el siglo XXI quizás con una perspectiva más positiva, más optimista y más decisiva desde el punto de vista del panorama nacional. Porque en estos momentos yo creo que el valor estratégico de Canarias es indudable.
lo es desde el punto de vista defensivo. Lo es desde el punto de vista defensivo. Somos el lugar más cercano a África de toda Europa, bueno, si descontamos la proximidad del archipiélago, pero en todo caso, en un punto verdaderamente muy importante desde el punto de vista europeo, situado frente al continente africano. Podemos ser, lo somos ya, de hecho, polo de solidaridad con África. A través del Programa Mundial de Alimentos, de la ayuda americana, etcétera, nos hemos convertido en plataforma de ayuda solidaria con África. Tenemos un potencial de desarrollo de nuevas tecnologías y de energías limpias impresionante desde el punto de vista de la energía solar o de la energía fundamentalmente eólica. Y quizás tengamos la suerte de que haya petróleo cerca de las Islas Canarias. Yo cuando se planteó este tema del petróleo me preguntaron naturalmente como político con responsabilidad y yo dije, bueno, pues yo creo que si tenemos petróleo cerca de Canarias es que Dios nos ha venido a ver. Porque a la situación estratégica que ya tiene Canarias, a su clima maravilloso que nos permite tener un turismo de primera magnitud, se podría sumar la posibilidad de aportar también en el mix energético nacional una producción importante. Naturalmente, como todas las cosas, tiene sus riesgos, pero hay que ponderar cuáles son los pros y los contras de las cosas. Y yo lo que quiero transmitirles en este breve inicio de mi intervención es que este panorama debe plantear a Canarias como una región no lastimera, no lastimosa, no pedigüeña, no siempre subvencionada, sino como algo realmente, como región generosa, como tierra de oportunidades y de futuro para nosotros y nuestros hijos. Cuando afrontamos la crisis actual, o la crisis que está pasando afortunadamente, nos podemos plantear las cosas de tres maneras. Una, lamentando las cosas, quejándonos, planteando agravios. Es lo que hace en este momento el Gobierno de Canarias. Otra es planteando utópicas realizaciones de futuro, modelos no plasmados en ningún sitio. Son las plasmaciones políticas que hemos visto en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, proponiendo pagar sueldo a la gente sin trabajar, eliminar seguridades jurídicas, etcétera, etcétera. Y hay una tercera forma de afrontarlo, que es trabajando, esforzándonos, intentando rentabilizar todas nuestras posibilidades. Y las posibilidades de Canarias frente a esta situación de crisis me parece que son impresionantes. Y por eso quería hacer este preámbulo inicial para decirles que como gran canario y como canario me parece que tenemos una gran oportunidad. Antes de continuar con mi intervención, porque voy a hablar de mi libro, voy a hablar de Gran Canaria, quiero que vean ustedes, y agradezco además a la organización de estos desayunos, porque no suele ser normal que se haga así, un pequeño vídeo de Gran Canaria. Y así descanso yo y descansan ustedes también de oírme.
Bien, después de esta breve pausa publicitaria, reanudo mi intervención diciendo que efectivamente tenía previsto aquí hablar de los cabildos, pero ya lo ha hecho magníficamente porque para eso fue además presidente del Cabildo José Manuel, y no les voy a reiterar lo que son los cabildos, lo que significan los cabildos, únicamente señalarles que los cabildos que en su día fueron creados nada menos que por los Reyes Católicos cuando la conquista de Canarias, tuvieron una visión muy importante al respecto porque crearon en cada isla un cabildo ayuntamiento, se adaptaron perfectamente a la realidad geográfica del archipiélago, creando una administración propia de cada isla. Luego desaparecieron con la organización administrativa de España en el siglo XIX y se reconstruyeron en 1912 mediante una ley, siendo presidente del Gobierno de España don José Canalejas, que a los 3 meses fue asesinado en un atentado terrorista ahí en la Puerta del Sol. Y a esa ley de Canalejas, a la ley de cabildos, se debe la reconstrucción, la rehabilitación de los cabildos insulares que el año pasado, 2013, hicimos un siglo, 100 años, de vuelta a constituir los cabildos canarios que se crearon efectivamente en 1913 como consecuencia de esa ley del año anterior. Y que somos instituciones de la comunidad autónoma, es muy importante resaltar eso. Hacemos efectivamente competencias que en otras partes de España realizan las comunidades autónomas. La isla de Gran Canaria, lo han visto ustedes en imágenes muy resumidas. Yo casi diría que si esas imágenes no les han convencido, sobran mis palabras. Decía un político americano que si no eres capaz de convencer a alguien en el tiempo que tarda en subir un ascensor, que no lo intentes luego durante horas. Yo creo que con pocos minutos basta para convencer, pero en fin, voy a insistir un poco más. Se trata de una isla con cerca de 900.000 habitantes, apenas 1.600 kilómetros cuadrados, por tanto la densidad de población más alta de toda Canarias, que recibe al año 3.400.000 turistas y con, eso sí, con un índice de paro muy alto, más del 30%. ¿Cuáles son las características esenciales de Gran Canaria? ¿Por qué Gran Canaria, dentro de ese contexto que yo señalo como de futuro muy ilusionante, muy apasionante de Canarias, Gran Canaria tiene una posición muy especial? Porque a mi juicio reúne todas las características de lo que aquí estamos planteando, por supuesto también como el resto de las islas, pero de una manera singular. Nosotros tenemos una población muy concentrada en una zona de la isla y al mismo tiempo tenemos la posibilidad, por tanto, de tener una parte de la isla muy protegida ambientalmente. Entonces, eso, con las infraestructuras que tenemos de puertos y aeropuertos, nos coloca en una situación ciertamente muy interesante para el desarrollo de futuro. Gran Canaria es un territorio seguro, como lo es Canarias en su conjunto, pero en Gran Canaria se ubica la base naval y la base aérea quizás de las más importantes de España en estos momentos por la situación estratégica que estamos hablando de cara a África, de cara a los posibles peligros del fundamentalismo, del terrorismo, etcétera. Canarias es una posición ciertamente muy importante y yo creo que de importancia creciente en el futuro. Infraestructuras. Como isla tenemos un gran aeropuerto y un gran puerto. El aeropuerto en el año pasado movió más de 10 millones de pasajeros, cerca de 100.000 operaciones. Tiene vuelos directos con 14 destinos africanos y con 112 destinos europeos. Este verano, por ejemplo, el crecimiento en número de plazas posibles para Gran Canaria se sitúa en más de 2 millones de plazas. El puerto tiene cerca de 1 millón de TEUs de movimiento. El año pasado, 8.656 barcos. 1.180.000 pasajeros pasaron por ese puerto. De ellos, de los cruceristas, fueron aproximadamente 450.000 y se calcula que este año podemos estar en 570.000. Por tanto, está también el turismo de cruceros en una línea absolutamente ascendente. Pero además del puerto de La Luz y de Las Palmas es una base muy importante estratégica de suministro y de reparaciones. Y eso ciertamente marca un futuro muy esperanzador en esa área. ¿Qué servicios ofrece Gran Canaria? Pues tenemos, por supuesto, desde un sistema sanitario, como es el sistema sanitario español, que es magnífico, pero allí tenemos 3 hospitales públicos, 9 clínicas privadas, 40 centros de salud. El turismo de salud es otro aspecto muy importante de desarrollo de futuro. Y ciertamente cuando el turista europeo, fundamentalmente europeo, va a Canarias, va a Gran Canaria, naturalmente se encuentra muy seguro desde el punto de vista de su tratamiento de cualquier problema de salud. Hay que tener en cuenta lo que es el envejecimiento progresivo de la población europea y, lógicamente, nuestro turismo también está en ese
ese segmento de manera muy importante. Gran Canaria tiene además la ciudad que concentra el mayor número de población de todo el archipiélago. En concreto, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene cerca de 400.000 habitantes y todo ello hace que se cree una conturbación demográfica muy importante, de tal manera que se pueda generar muchísima actividad a partir de ahí. Parques empresariales. Estoy naturalmente haciendo un repaso muy rápido de todas estas cosas porque si no me alargaría excesivamente. Tenemos parques empresariales en Arinaga, en Telde, en El Goro, y hay la posibilidad también de un futuro parque aeroportuario, lo tenemos así previsto en un plan territorial del Cabildo de Gran Canaria, parque aeroportuario. Parques tecnológicos, la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fue una batalla difícil de librar, porque ustedes conocen perfectamente que hay siempre un tema de rivalidad regional, que unas veces es negativo, pero también puede ser positivo en el sentido de mayor competitividad. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se creó realmente por la ley de creación de la Universidad Politécnica de Las Palmas en 1982 y se creó, entre otras, un área que es el Centro de Estudios Marinos. Es decir, se creó la Facultad de Ciencias Marinas por primera vez en España, justamente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos como parques tecnológicos el áreas del mar en Taliarte, en Melonera. Tenemos también Infecar, los parques tecnológicos que el Cabildo está impulsando de manera decisiva. Y en Galdar se prevé también un área de desarrollo de energía, reciclaje y materiales. Centro de investigación. En Las Palmas de Gran Canaria existe la propia universidad, el Instituto Tecnológico de Canarias, que es un órgano del Gobierno de Canarias, el Instituto de Ciencias Marinas, el Jardín Botánico Viera y Clavijo, que pertenece al Cabildo de Gran Canaria. Convenciones y eventos. Otro aspecto también ciertamente muy importante de desarrollo de futuro, no solo desde el punto de vista turístico, sino también desde el punto de vista científico. Tenemos distintos establecimientos, distintas instalaciones que pueden permitir convenciones y eventos, que es un turismo y una actividad creciente, tanto en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con el Auditorio Alfredo Kraus, como en el sur de Gran Canaria, con una Expo Melonera. Hemos construido un pabellón para la Copa del Mundo de Baloncesto en 2014, que se va a celebrar a final de agosto y primeros días de septiembre, el único pabellón que se ha creado, que se ha construido nuevo en toda España. Ustedes saben que la Copa del Mundo de Baloncesto tiene 6 sedes en España, Bilbao, Granada, Sevilla, Gran Canaria, como sedes para las fases iniciales de la Copa del Mundo de Baloncesto, y luego las fases finales estarán en Barcelona y Madrid. Bueno, pues de esas 6 sedes españolas solo se ha construido una nueva instalación, el pabellón Gran Canaria Arena, que lo hemos construido fundamentalmente con apoyo del Cabildo de Gran Canaria y que es un lugar no solamente para la práctica deportiva, sino también para la práctica de eventos y acontecimientos. Turismo. Lógicamente, insistir en el turismo es un tópico. En Canarias recibimos aproximadamente 12 millones de turistas al año. Creo que tiene capacidad de carga para recibir más. La comparación que yo hago es muy sencilla. Si en Baleares, que es un archipiélago más reducido en tamaño, con menos islas, se recibe aproximadamente el mismo número de turistas al año, unos 12 millones, y además más concentrado en determinados meses del año, y no pasa absolutamente nada, yo creo que es absolutamente razonable pensar que en Canarias tendríamos capacidad para recibir 15 o 16 millones de turistas sin ningún problema. Nosotros en Gran Canaria recibimos 3.400.000 turistas al año. De esos 3.400.000 turistas hay 1 millón de nórdicos y unos 800.000 alemanes. Por cierto, el turismo alemán está evolucionando de una manera espectacular. En los 5 primeros meses de este año hemos recibido un 35% más de alemanes que el año pasado, que fue ya una cifra ciertamente muy espectacular. Casi 1 millón de alemanes visitaron Gran Canaria. Pero yo no me conformo con eso. Por eso una de las batallas del Cabildo de Gran Canaria con respecto al Gobierno de Canarias, en la nueva ley que ha aprobado, la Ley de Mejora y Modernización del Turismo, donde se hace un especial hincapié en la rehabilitación, que naturalmente hay que apoyar porque hay que rehabilitar plantas obsoletas, pero eso no es incompatible con el crecimiento. Y nosotros estamos defendiendo desde el Cabildo de Gran Canaria, sin que eso implique, naturalmente, intentar trasladar a otras islas el modelo turístico que nosotros proponemos para Gran Canaria, la posibilidad de construcción de nuevos hoteles, fundamentalmente en el segmento de 4 estrellas, porque nos hace falta. Mejorar nuestra oferta turística es imprescindible para que podamos aumentar el número de visitantes. Recibimos 3.400.000, pero ¿qué problema hay en recibir 4,5 millones? 1 millón más.
Se calcula que 1 millón más de turistas supone directa o indirectamente 30.000 puestos de trabajo adicionales. Y estamos con capacidad. Hay un plan insular de ordenación del Cabildo de Gran Canaria que se aprobó con el consentimiento, con el consenso de todas las fuerzas políticas, que permite en Gran Canaria la posibilidad de hasta 180.000 plazas hoteleras o extrahoteleras. Y en estos momentos estamos en 130.000. Por tanto, tenemos una capacidad de crecimiento de unas 50.000 camas alojativas más, que sería muy importante desde el punto de vista del desarrollo futuro de la isla. Tenemos, como dije antes, reserva de la biosfera. Casi la mitad de la isla, el 46% de la superficie de la isla, está declarada por la UNESCO Reserva Mundial de la Biosfera. Se da la circunstancia de que Gran Canaria, como dije antes, tiene una gran densidad de población, pero está concentrada en lo que llamamos el Anillo de Oro de Gran Canaria, y ahí se concentra la mayor parte de la población. Y en ese 46% que es reserva de la biosfera, solo viven 19.000 personas. Es decir, que la concentración demográfica hace que se concentre en una parte de la isla, pero eso al mismo tiempo permite que otra parte de la isla quede naturalmente con grandes posibilidades de desarrollo medioambiental. Por lo tanto, eso también resulta ciertamente muy interesante. El tema del Anillo de Oro a que antes me referí, lo que llamamos el Anillo de Oro, comprende, como casi todos ustedes conocen Gran Canaria, me imagino, la parte norte desde Agaete hacia la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se pasa luego por la zona de Telde, Ingenio, etcétera, el aeropuerto que está ahí situado, y luego se sigue hacia la zona del sur, pasando por Santa Lucía, ya se llega a los términos turísticos de San Bartolomé de Tirajana y de Mogán. Ahí se concentra más del 80% de la población de Gran Canaria, y por eso también tenemos incluso proyectos de futuro muy apasionantes. Sé que irrealizables quizás en estos momentos por las circunstancias económicas, como puede ser un tren que una la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con el sur turístico. Sé que es un proyecto ambicioso que está ahí en espera de que haya mejores posibilidades financieras, pero sin duda no hay que abandonarlo, porque me parece que sería un avance tecnológico y de transporte muy importante para la isla de Gran Canaria. A todas estas infraestructuras, a todos estos servicios que puede ofrecer la isla de Gran Canaria, se unen los instrumentos fiscales propios del archipiélago canario. Desde el REF histórico, el régimen económico fiscal, que marca las compensaciones económicas y fiscales a las islas por su singularidad, por su lejanía, se une dentro del régimen económico fiscal la zona especial canaria y la zona franca de Gran Canaria en este caso. La zona especial canaria tiene distintas características, es una zona de promoción de actividad empresarial muy importante para el archipiélago. Se está incluso intentando ahora mejorar y ampliar sus plazos, puesto que esto tiene que tener el consentimiento no solo del Gobierno de España, sino también de Bruselas. Una característica esencial, una pincelada, es que la tributación del impuesto de sociedades quedaría reducida allí en las actividades acogidas a la SEC al 4%, en lugar del tipo del 30%. También la ventaja fiscal del régimen económico fiscal general de Canarias es que somos territorio exento de IVA, como se sabe. No existe la aplicación del impuesto de valor añadido en Canarias. Existe un impuesto similar en cuanto a su estructura, en cuanto a su configuración, que es el IGIC, el Impuesto General Indirecto Canario, que es un impuesto autonómico cuya recaudación va a parar exclusivamente al Gobierno de Canarias y a las instituciones insulares y municipales canarias, y tiene un tratamiento diferencial muy interesante, porque el tipo medio del IGIC es el 7% frente al 21% de tipo medio del IVA en el resto de España. La zona franca también tiene unas posibilidades de desarrollo, en mi opinión, muy importantes dentro de la zona portuaria. Y por último, para terminar esa intervención, yo quiero hablarles de que es verdad que esas posibilidades, como ha señalado muy bien José Manuel Soria, esas posibilidades de ser plataforma, de ser punto de conexión, esa conectividad con el resto del mundo, en definitiva con África y también con América, no se ha desarrollado todavía en todas sus potencialidades. Pero ya hay lo que podemos llamar casos de éxito. Casos de éxito me refiero a que esto ya está plasmándose en la realidad. Me refiero, por ejemplo, a que somos ya un hub humanitario. Lo señalé antes al principio. El hecho de que se haya establecido en el Puerto de la Luz y de Las Palmas lo que se llama el Programa Mundial de Alimentos, el hecho de que también la Cruz Roja Internacional y la Luna Roja la Media Luna Roja hayan acordado el tener allí un centro de ayuda humanitaria con África. El tema de que la USAID, es decir, la ayuda americana, que no está integrada exactamente en
en lo que es el Programa Mundial de Alimentos, sino ellos tienen su propia configuración, también está instalada en el Puerto de la Luz y de Las Palmas, señala un camino ciertamente muy importante. La solidaridad de Europa con África es una asignatura quizás pendiente, se está haciendo, pero en definitiva va a ir en aumento. Pero estamos hablando no solamente de Europa, estamos hablando del mundo, porque estamos hablando del Programa Mundial de Alimentos. Otro caso de éxito es la instalación en Canarias, y en concreto en Gran Canaria, de una empresa minera, Kinross, que es una multinacional que está haciendo explotaciones mineras en Mauritania y en Ghana, nada menos que en búsqueda de oro y otros metales preciosos, pero en definitiva de oro. Tienen una gran actividad en esos países, en Mauritania y en Ghana. ¿Cuáles son las ventajas de Canarias? Que muchos de los técnicos y sus familias que trabajan en esos países naturalmente prefieren estar instalados en un lugar con más seguridad, con una sanidad adecuada, con mejores posibilidades educativas, etcétera, y por tanto se han instalado más de 80 familias en estos momentos relacionadas con Kinross en Gran Canaria, que mantienen una conexión aérea permanente de carácter privado desde Gran Canaria hacia África, con lo cual ciertamente ahí hay otra muestra de cuáles son las posibilidades, sin duda, de instalación de grandes empresas en Canarias para realizar actividades en África. Otro caso de éxito es el de Gamesa. Gamesa ha establecido una turbina offshore en Arinaga, de las mayores del mundo, y las posibilidades eólicas que tiene Gran Canaria son ciertamente espectaculares. Tenemos, lo sabemos, los que tienen alguna afición al deporte lo saben, un campo de regatas magnífico para el windsurfing llamado Pozo Izquierdo, pero tenemos unas posibilidades eólicas impresionantes también en ese sector del sureste de Gran Canaria, con posibilidades impresionantes. Gamesa es una prueba de ello. Y también lo es Plocan, que es un centro que proporciona infraestructuras para el desarrollo de investigación científica y tecnológica relacionadas con el mar. Y por último, como supuesto de éxito, también tengo que señalar el Swiss Space System. El S3 es una empresa, una compañía suiza que se ha instalado en Gran Canaria, nada menos que para iniciar vuelos parabólicos con gravedad cero y que está ya incluyendo en sus catálogos vuelos suborbitales para turistas. Esto que parece una cosa de ciencia ficción, dentro de unos años será una realidad. Habrá turistas que van a practicar vuelos suborbitales porque es una experiencia, sin duda, absolutamente apasionante. Bueno, pues hay una empresa suiza que ha apostado por Gran Canaria con una inversión importante allí de infraestructura para promover todos estos proyectos. Naturalmente, todos estos son realidades, pero nos hace falta mucho más. Nos hace falta un impulso, nos hace falta dar a conocer mejor nuestras posibilidades. Es lo que he intentado modestamente en esta charla. Decirles que pienso que Canarias en el futuro, por lo que dije antes, no solo va a ser objeto, como debe seguir siendo, por justicia distributiva, por solidaridad, de la ayuda que presta el resto de la comunidad nacional desde el punto de vista de la solidaridad, la compensación de la lejanía y la insularidad, la compensación de los extracostes que implica la insularidad, sino que sin duda también va a ser un polo de atracción por su posición estratégica, de defensa, de actividad, de energía y de investigación. Y por tanto, yo creo en ese futuro y es por el que sigo apostando mientras tenga responsabilidades públicas. Muchísimas gracias. No sé si hay turno de preguntas. ¿No? Sí, desde aquí, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos con las preguntas. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a empezar por un tema que es de gran actualidad en Canarias y de alguna manera también en el resto del país. María José Cameno, de Antena 3, le pregunta especialmente al ministro, y esto es una excepción, puesto que el ponente es don José Miguel, si puede de forma indirecta afectar a España el conflicto energético entre Rusia y Ucrania y si hay lecciones que aprender por parte de España. Ana Contreras le pregunta a los dos qué beneficios traerán para Gran Canaria las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno de Rajoy a Repsol. Exageran los partidos de la oposición en el Cabildo
cuando protestan contra que usted, presidente, pretenda hacer coincidir en el mismo día del pleno ordinario del próximo 23 la sesión extraordinaria dedicada al debate monográfico sobre las prospecciones petrolíferas. Le preguntan también si cree que el petróleo acabaría con el paro en Canarias y en particular en su isla. Y también les preguntan a los dos, ante la polémica suscitada, si no creen que lo más democrático sería convocar un referéndum sobre la explotación de los recursos petrolíferos en Canarias. No, por favor. Te lo de Ucrania primero. Bien, pues muchas gracias. A mí, en modo alguno, me gustaría tener ningún tipo de protagonismo en esta sesión que corresponde exclusivamente al conferenciante después de la brillantísima exposición que nos ha hecho. No, un comentario en relación al tema de Rusia, Ucrania, Europa y España. En primer lugar, no es una buena noticia la suspensión del suministro de gas ruso a Ucrania, que ya se venía anunciando a lo largo de los últimos días, pero que se consumó en el día de ayer por parte del gobierno de Rusia. No lo es por lo que pone de manifiesto en relación a la inestabilidad geopolítica de toda la zona y que afecta desde luego también a Europa. Dicho lo cual, hay que decir, a España no le afecta, España no importa gas de Rusia, España importa prácticamente la mitad, un 46% aproximadamente del gas que consumimos aquí lo importamos de Argelia, lo importamos por gasoducto, el resto del gas viene fundamentalmente en forma de GNL, gas natural licuado, a través de las 6 regasificadoras que hay en toda España y, por tanto, a España no solo no le afecta, sino que España bien podría ser parte de la solución, no digo toda, pero parte de la solución para eventuales restricciones en el suministro del gas ruso, no a Ucrania, digo al resto de Europa. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque de haber interconexiones suficientes, que hoy no las hay, entre la península ibérica, España y Francia, no las hay ni a nivel eléctrico ni a nivel gasista, pues España, teniendo en cuenta esa capacidad de importación a través de gasoducto de Argelia, teniendo en cuenta esa capacidad de regasificación a través de las plantas regasificadoras que hay en España, por cierto, España es el país de mayor capacidad de regasificación de toda Europa, y teniendo en cuenta además también la capacidad de almacenamiento subterráneo, pues muy probablemente España podría estar en disposición de suministrar al resto de Europa hasta el 50% del gas que a través de Ucrania le viene a Europa desde Rusia. En total, Rusia debe estar exportando a Europa aproximadamente unos 160 BCM, es decir, billones de metros cúbicos de gas. De esos 160 BCM, 80 vienen a través de Ucrania. Pues bien, España podría, si hubiese interconexiones adecuadas, poder suministrar hasta unos 40 BCM al resto de Europa. Por tanto, la noticia es una noticia preocupante desde el punto de vista, insisto, geopolítico para toda la zona. No es una buena noticia para Europa. Bien, es cierto que no afecta a lo que son los suministros europeos, pero sí que es verdad que todo esto, enlazando con una de las preguntas que hacía en relación a esta cuestión, debería a Europa hacernos reflexionar muy seriamente respecto a la necesidad de disminuir vulnerabilidades y dependencias en todo lo que tiene que ver con los suministros de hidrocarburos, no solo de gas, sino también de petróleo. Señor presidente. Bien, varias preguntas se han unido ahí, pero voy a intentar exponer cuál es mi posición con respecto al tema del hipotético hallazgo de petróleo cerca de Canarias. Bueno, cuando hablamos cerca de Canarias estamos hablando no a 6 kilómetros o a 7 kilómetros, sino a 40, 50 kilómetros de Canarias. Bueno, vamos a ver. Lo primero que yo quiero decir es que de momento no se sabe si hay o no hay. Es decir, lo que no podemos es descartar la posibilidad de estudiar si lo hay. Porque antes de desechar algo, primero hay que saber si existe o no. Si hay petróleo, si hay gas o no. Hay una circunstancia muy especial en Canarias, lo sabemos, que es que además estamos hablando de aguas limítrofes con Marruecos y, por tanto, con la posibilidad de establecer acuerdos con Marruecos sobre una hipotética mediana que permita a un país extraer por un lado y a otros por otro, pero de una raya hipotética. ¿Qué quiero decir con ello? Que si no lo hace España, una compañía
autorizada por el Gobierno de España, pueden hacerlo compañías autorizadas por el Gobierno de Marruecos, y si hay una bolsa de petróleo o de gas, seguramente no conocerá de medianas, y si se extrae, pues se extrae por otro país con menos garantías medioambientales. Por tanto, primero, yo creo que hay que seguir con las averiguaciones de si allí hay o no esa riqueza. Segundo, tengamos siempre en cuenta los pasos que da nuestro vecino, con el que tenemos muy buenas relaciones, pero que no cabe duda que es un vecino que hay que tener buenas relaciones, pero al mismo tiempo también estar atentos a lo que hace, y más en esta materia que nos puede afectar. Tercero, tienen que tomarse todas las precauciones medioambientales habidas y por haber, todas las que exige Europa, naturalmente. Y una cuarta cosa, que quizás está todavía por definir, tiene que haber ciertas compensaciones o alguna ventaja para Canarias en el futuro. Ya las está viendo desde el punto de vista de actuación, porque se me ha preguntado si esto soluciona el problema del paro en Canarias. Pues yo no lo sé. Lo que sí está claro es que de momento solo con el turismo no se soluciona el problema de paro. Tenemos un excelente año turístico, hemos batido récords en Gran Canaria y en otras islas de turistas, y sin embargo tenemos todavía un 30% de paro. ¿Qué significa eso? Que Canarias es un avión de 2 motores que no puede volar solo con uno. Claro que está muy bien mantener el turismo y fomentarlo, pero ¿por qué lo consideramos absolutamente incompatible con cualquier otra posibilidad de desarrollo económico como esto? Si se adoptan las medidas medioambientales adecuadas, como en otros países del mundo. Yo cuando pienso en Canarias con posibilidad de que haya una riqueza petrolífera que pudiéramos aportar al resto de la comunidad nacional hasta un 10%, se calcula como hipótesis, de sus necesidades energéticas, pues me parece que Canarias estaría en una posición, insisto en lo que dije antes, estratégica y desde el punto de vista de planteamiento ante el resto de la comunidad nacional muy diferente al que se ha planteado a lo largo de la historia. Por tanto, yo apuesto claramente por eso. En estos momentos, por ejemplo, en el puerto de La Luz y de Las Palmas se están haciendo reparaciones de plataformas petrolíferas que están operando en el Golfo de Guinea. En lugar de ir a Noruega, que es el lugar normalmente para reparaciones, están parando en Las Palmas de Gran Canaria porque es el punto intermedio, es más cercano y es más barato. Se calcula que cada una de esas plataformas petrolíferas que están reparando en el puerto de La Luz y de Las Palmas están realizando un gasto aproximadamente de unos 20 millones de dólares. Es decir, que genera una actividad impresionante desde el punto de vista de la actividad de la propia ciudad. Esas tripulaciones que van en esas plataformas son gente que gana mucho dinero, que están en el mar durante meses, que gastan mucho dinero, que por tanto producen una gran actividad y naturalmente el efecto inducido en los puestos de trabajo con respecto a las reparaciones de las propias plataformas. Por tanto, yo sinceramente es que creo que de verdad estamos haciendo siempre un planteamiento de rechazar una cosa porque impide otra, y yo creo que hay que compaginarlas, hay que compatibilizarlas. Pasa como el ejemplo que les puse antes de la rehabilitación turística. El Gobierno de Canarias es empeñado en que solo rehabilitación. Yo digo, rehabilitación más nueva construcción, razonablemente, en terrenos que ya estén calificados, nada de locuras aquí de incremento. Además, eso serían, en todo caso, decisiones empresariales. Es la iniciativa privada quien tiene que decidir si arriesga su capital o no para construir un nuevo hotel. Lo que no pueden hacer las administraciones es prohibirlo, en mi opinión, en las condiciones económicas y sociales en que se encuentra el archipiélago y con necesidad de incrementar nuestra oferta turística. Por tanto, vuelvo a poner el ejemplo del avión. Son 2 motores los que tenemos. ¿Por qué tenemos uno parado? ¿Por qué si Canarias puede evolucionar hacia unas posibilidades de riqueza y de inversión, de investigación, etcétera, más potentes, por qué nos vamos a limitar a quejarnos y a echarle la culpa a Madrid de todo lo que nos ocurre? Ministro, ¿quiere decir usted algo sobre este tema? Que le atañe más que lateralmente. Bueno, me preguntaba por una anécdota que me ocurrió el viernes pasado. El viernes pasado veníamos juntos de Tenerife, en Vínter, e íbamos en ese asiento de adelante, que hay 4, 2 mirando para atrás y 2 para adelante, y al lado mío, justamente en el pasillo, venían 2 personas jóvenes, y en eso uno de ellos me dice: oiga, yo estoy totalmente de acuerdo con que se hagan sondeos y se hagan investigaciones cerca de Canarias para ver si tenemos o no hidrocarburos. Le dije: pues nada, pues muy bien, muchas gracias y demás. ¿Cuál es su argumento? Sí, mi argumento es que yo tengo una empresa de reparaciones navales pequeñas, teníamos hasta hace 3 meses 6 empleados, nos dedicamos a hacer amarres especiales en este tipo de
unidades de plataformas y ahora, como consecuencia de la nueva afluencia de nuevas unidades, de estas que decía José Miguel, que están operando fundamentalmente en el ámbito del Golfo de Guinea, hemos pasado de 6 empleados a 50 y de aquí a unos meses estaremos en el entorno de 70. Bien, quiero decir que, con total respeto a quienes opinen de contrario, creo que hay que tener en cuenta también y sobre todo lo que es el interés general cuando alguien gobierna y alguien toma medidas, ¿no? Digo esto porque, en primer lugar, en Canarias nadie ha autorizado un sondeo ni una investigación en materia de hidrocarburos. Nadie. En Canarias, nadie. Cerca de Canarias, tampoco. A no ser que se me diga que cerca de Canarias es entre 50 y 70 kilómetros o entre 70 y 117 kilómetros, que son los 2 sondeos que están autorizados. En tercer lugar, en el mundo entero puede haber alrededor de unas 5.000 y algo unidades de explotación, 5.500 plataformas, unidades, barcos especiales, en todo el mundo. Están fundamentalmente en la zona de Brasil-México, de Brasil-Argentina, perdón, en la zona del Golfo de México, de Estados Unidos, México, están en el Mar del Norte, Noruega, Reino Unido, y están fundamentalmente en la zona de West África, en África Occidental. En África Occidental, de esas 5.500 unidades de producción, puede haber alrededor de unas 1.400. Pues bien, las previsiones de todos los informes y de todos los estudios de todo el mundo indican que a lo largo de los próximos 10 años esas unidades prácticamente se van a doblar en West África, África Occidental. Y esas unidades van a necesitar plataformas logísticas de mantenimiento, de reparación, de suministro, de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay ningún lugar con las características de Canarias para poder aprovechar una actividad económica de esa naturaleza. Lo decía muy bien el presidente del Cabildo. Hasta hace relativamente poco tiempo, todas estas unidades iban a reparar a Noruega, pero teniendo en cuenta el creciente número de ellas que hay en la costa occidental africana y teniendo en cuenta además el auge de esta actividad, Canarias se presenta ya como una oportunidad real. Entre el año 2000 y 2014, lo que llevamos de 2014, habrán hecho reparación, suministros y otro tipo de cuestiones relacionadas con esta actividad, algo más de 40 unidades de explotación en el puerto de La Luz y Las Palmas. Recientemente también se han iniciado, afortunadamente también en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. De esas 40 y pico unidades a lo largo de todos estos años, más del 50%, es decir, más de 20, lo habrán hecho entre 2013 y 2014. Es decir, hay un incremento exponencial, porque está aumentando la actividad en toda esta zona. Bien, Canarias tiene la oportunidad de convertirse en referente mundial, pero ya no solo en reparación, sino otra cuestión más importante. Teniendo en cuenta el auge en la actividad de hidrocarburos en el mundo, los astilleros asiáticos, que son donde fundamentalmente se fabrican estas unidades, por cierto, a razón de algo más de 600 millones de dólares por cada unidad, no tienen tiempo suficiente con los calendarios marcados para rematar la construcción de estas plataformas. E inmediatamente, cuando están finalizando, quieren empezar la siguiente. Y los astilleros en Canarias y toda la industria auxiliar naval tendrían una oportunidad enorme de ser la base justamente donde se culminara el proceso de construcción de todas estas unidades. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de actividad de astilleros. Estoy hablando de actividad naval auxiliar, de industria mecánica, de industria eléctrica. Estoy hablando del sector servicios, de transportes, de lavandería, de hostelería, de hoteles. Estoy hablando, por tanto, del sector turístico. Estoy hablando de todas las tasas e ingresos fiscales que eso genera para la propia autoridad portuaria. Y, por tanto, estoy hablando de actividad económica y de empleo. ¿Es compatible? Absolutamente. He ahí la evidencia empírica. California, México, Brasil, Argentina, Noruega, claro que es absolutamente compatible. Lo que es incompatible es pensar que solo con la actividad turística en Canarias vamos a poder tener una economía para generar actividad suficiente para crear empleo. El petróleo no crea empleo. Lo que crea empleo es la actividad económica. Y actividad económica es inversión, es consumo y es exportación.
África efectivamente es el continente del futuro, pero es el continente del futuro ya del presente a estos efectos, a no ser que pensemos que las grandes oportunidades de Canarias en relación a África están en la exportación de productos hortofrutícolas, de tomate, de plátanos, etcétera, etcétera. Pero ese, desgraciadamente, no es el futuro de Canarias en África. El futuro está en convertirnos en una plataforma logística para este tipo de actividades. Muchas gracias. Presidente, volvamos otra vez a usted. La ciudad de Las Palmas está considerada como una de las ciudades inteligentes de referencia en España. ¿En qué colabora el Cabildo para que esto sea así y para que esta experiencia se traslade a otras poblaciones de la isla? ¿Cuándo podría decirse que Gran Canaria es una ciudad de verdad inteligente, con uso intensivo de las nuevas tecnologías en el control de las actividades? Sí, si me permite, antes me olvidé, en la pregunta anterior me plantearon un tema que, aunque es menor, quiero por lo menos responderle, que es que hacía coincidir el pleno extraordinario que me han pedido los grupos de oposición, me han pedido un pleno extraordinario para tratar del tema del petróleo, y yo lo he hecho coincidir con el pleno ordinario. Vamos a ver, para entendernos. Cuando los grupos de oposición plantean, según nuestro reglamento del Cabildo, una solicitud de pleno extraordinario, tengo que convocarlo en el plazo máximo de 15 días. Los 15 días terminan el día 23, que es el próximo lunes. Yo he convocado el pleno extraordinario el día 23. No lo he convocado antes porque me parecía, entre otras cosas, por la actividad de esta semana. Podía haberlo convocado, por ejemplo, el día 20, coincidiendo con los actos de proclamación del rey o lo que sea, y pasaría más desapercibido la noticia. Lo he convocado el día 23. Lo que ocurre es que luego, el día 27, tenía el pleno ordinario, que siempre lo hacemos a final del último viernes de mes. Entonces, lo que he hecho ha sido adelantar el ordinario para hacerlo a continuación del extraordinario. He convocado de 9 a 11 el pleno extraordinario y luego el pleno ordinario del Cabildo. Lo he hecho por dos razones. Primero, por economía procesal, para tener un pleno en lugar de dos. Por economía también real, porque en lugar de pagar 2 dietas de asistencia, pago una sola. Y yo creo que la oposición debería estar consciente de que hay que controlar el gasto público al máximo. La pregunta que se me hace sobre Smart City, bueno, realmente, como dije al principio, estas charlas se enmarcan en la consideración de las Smart City, y es verdad que Las Palmas de Gran Canaria, y aquí tengo que reconocer el gran esfuerzo que hace el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, que ha estado ya también en este foro hablando de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ha hecho un gran esfuerzo por la internacionalización de la ciudad y también por convertirla en una auténtica Smart City, una ciudad inteligente. Y tenemos una magnífica relación. No siempre ha sido así a lo largo de la historia de Gran Canaria, la magnífica relación entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cabildo de Gran Canaria, pero tenemos una gran relación porque es imprescindible que ambas instituciones se entiendan muy bien y nos entendemos muy bien, aparte de ser compañeros del mismo partido, aunque eso no siempre indica, como ustedes saben perfectamente, que la gente se lleve bien. Pero en este caso sí es real. Nos llevamos muy bien y luchamos y remamos en la misma dirección, que es lo importante. Realmente, si volviéramos al origen de la historia, lo que yo les decía antes de los Reyes Católicos, un cabildo, ayuntamiento, pues podríamos a lo mejor pensar hipotéticamente en que con un cabildo habría una administración suficiente. Eso crearía una guerra terrible desde el punto de vista organizativo, administrativo, etcétera. Pero es verdad que la isla, en definitiva, los que la conocen lo saben, pues prácticamente hay una continuidad de población, de construcciones, etcétera, entre distintos municipios. Se podría perfectamente pensar en una sola administración. Pero, en fin, eso es muy ambicioso y el futuro dirá lo que tenga que decir. De momento, ambas administraciones, la administración municipal de Las Palmas de Gran Canaria como capital de la isla de Gran Canaria y cocapital de Canarias. Recuerden ustedes que como consecuencia del pleito insular, Canarias, en su Estatuto de Autonomía, es la única comunidad autónoma de España que tiene 2 capitales señaladas a la vez, simultáneamente, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Es la única, no busquen en ningún otro Estatuto de Autonomía esas circunstancias. Otras comunidades autónomas resolvieron sus problemas de enfrentamiento, por ejemplo, Extremadura, entre Cáceres y Badajoz, pues Mérida. O en el caso de Galicia, pues Santiago, encontraron ahí una solución, pero nosotros no teníamos la isla de San Borondón, no nos ha aparecido todavía en medio de Tenerife y Gran Canaria, y no hemos podido crear una capital única en Canarias y por eso es capitalidad compartida.
Bien, pues la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad inteligente y nosotros aspiramos también a que la isla de Gran Canaria en su conjunto sea una Smart Island. Y eso es lo que tengo que contestar a la pregunta. Adolfo Favieres dice: Canarias tiene en el turismo su mayor fuente de actividad. El turismo en Canarias va viento en popa, pero Canarias tiene un índice de desempleo muy alto y no baja. Entonces, ¿qué necesita Canarias para aumentar el empleo? José Ignacio Pradas, de Sercobe, en esta misma línea, le pregunta: ¿qué falla en una región con tan alta tasa de paro? Bien, el paro, la actividad de empleo, entiendo, en Canarias y en el resto de España, se ha vinculado más que con el turismo propiamente dicho, con la construcción. Y nosotros, como todas las regiones de España, hemos tenido una crisis de construcción. Precisamente el turismo ha sido un elemento que ha tirado de la construcción durante muchas etapas y ahora debería de tirar. Es decir, que yo creo que la generación de empleo en Canarias, estamos con un crecimiento, incluso en los meses que llevamos de 2014, el cálculo es el doble del crecimiento español, que ya es importante que estemos creciendo, que hayamos salido del agujero donde nos encontrábamos, pero en Canarias, quizás porque también la crisis económica apuntó antes, también se está saliendo, digamos, quizás con más fuerza de la crisis económica. Y yo estoy convencido que el turismo, que sí está creando empleo, pero no en las cantidades necesarias para acabar con el paro, va a terminar tirando de la construcción y ahí sí que tenemos unas posibilidades importantes de intentar no solucionar definitivamente, pero sí paliar el problema de desempleo. Pero para ello, y vuelvo a mi argumento, porque a mí me gusta, como decía Galdós, que sean testarudos, machacones, perseverantes. Bueno, pues a mí me gusta insistir en las ideas. A mí me parece que es importante la nueva construcción también. La rehabilitación va a dar lugar a una generación de empleo muy importante desde el punto de vista de la construcción, la renovación tanto turística como urbana, pero a su vez deberíamos complementarlo con la nueva construcción que también generará todavía más empleo y más actividad. Los socialistas le acusan que Gran Canaria ha perdido 50.000 turistas peninsulares en su mandato. ¿Contempla usted alguna medida para paliar esta situación, para recuperar las cifras anteriores? Bueno, yo utilizo mucho una frase de que la victoria tiene muchos padres y la derrota uno solo. Es decir, si me acusan de que hay 50.000 turistas menos peninsulares, ¿me atribuyen el mérito de haber incrementado el 35% de los alemanes, por ejemplo? No. Es decir, si se pierden turistas nacionales es culpa del Cabildo y si se ganan turistas es gracias a la labor de la oposición. Bueno. ¿Tiene planes para incrementar el número de visitantes de Rusia y China? No, vamos a ver, pero en todo caso, para contestar con más precisión a esto, no hemos perdido turistas peninsulares en Gran Canaria. En general, en Canarias se ha perdido turismo peninsular como consecuencia de la crisis, ha habido un descenso en el turismo peninsular que se calcula en el entorno del 12% en Canarias. Pero los datos de Gran Canaria no son esos. Los datos de Gran Canaria son que en el 2012 recibimos 413.000 turistas peninsulares y en el año 2013 412.000. Perdimos 1.000 turistas peninsulares, que es prácticamente una cantidad insignificante. Y ahora, en lo que va de año, estamos recuperando en torno al 12%, estamos incrementando los turistas peninsulares, incrementando en 2014 en relación con los mismos meses del 2013. Por tanto, el turismo peninsular se ha mantenido bastante bien en Gran Canaria. Estamos hablando de unos 400 y pico mil. Lo podemos comparar con los 800.000, más de 800.000 alemanes, o con el 1.000.000 de nórdicos, que son las fuentes fundamentales. Los cuatro pilares, digamos, desde el punto de vista numérico del turismo en Gran Canaria son el turismo nórdico, los cuatro países, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Eso nos aportan 1 millón de turistas. Son de una fidelidad y de una lealtad a Gran Canaria verdaderamente extraordinaria, el turismo nórdico. Luego está el turismo alemán, que hemos incrementado en las cifras que yo les di, incluso en los primeros meses de este año. Y luego, aproximadamente en cifras parecidas, está el turismo británico y el turismo nacional, el turismo peninsular, que llamamos. Entonces, estamos hablando de unos 400 y pico mil en cada uno de esos segmentos. No hemos bajado el número de turistas, lo estamos incrementando. ¿Considera que Gran Canaria ha sido peor tratada por el gobierno canario en el reparto de la inversión insular? Se lo preguntan desde la provincia de Diario de Las Palmas. Sí, y lo he denunciado en varias ocasiones. He denunciado determinados desequilibrios, determinadas
digamos, decisiones del Gobierno de Canarias que a mi juicio han perjudicado claramente a Gran Canaria. Pero no lo digo por plantear, nunca he sido insularista, nunca he sido nacionalista, ya lo expresé al principio, yo creo que no hay que ser ni insularista ni nacionalista para querer a tu tierra, y cada uno tiene el concepto que estima oportuno de la política. Yo siempre he pensado en grandes partidos nacionales, milité en la Unión de Centro Democrático hasta que ésta desapareció, y luego ya en el Partido Popular, porque me parece que eso es lo fundamental, estar en grandes organizaciones que puedan ayudar, que puedan contribuir con su fuerza, con su apoyo a grandes proyectos más amplios, menos aldeanos, por así decirlo. Pero en fin, respetando a todo el mundo, yo lo que quiero decir es que el Gobierno de Canarias ha tomado una serie de decisiones que claramente perjudican a Gran Canaria. En el caso de la Ley de Mejora y Modernización, lo he puesto de relieve, prohibiendo la construcción de nuevos hoteles que, en mi opinión, perjudican a todo el archipiélago, pero de manera singular a Gran Canaria, que necesita mejorar su oferta en 4 estrellas. Nosotros, por ejemplo, tenemos, con relación a Tenerife, 16.000 camas hoteleras menos en el segmento de 4 estrellas y nos prohíben construir nuevos hoteles. Luego vamos a mantener la desventaja que han adquirido con el sudor de su frente y con gran mérito. Yo eso lo alabo, pero que no nos impidan a nosotros crecer. También en determinadas cosas, le pongo un ejemplo, consorcio de emergencia. El consorcio de emergencia es, digamos, el tema de los bomberos, para entenderlo. Existen 3 consorcios de emergencia en Canarias: Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Pues el Gobierno de Canarias unilateralmente este año ha tomado la decisión de recortarnos a Gran Canaria 1.600.000 euros para este consorcio. ¿Con qué criterio? Pues ha cambiado el criterio. Antes aportaba el 20% del presupuesto del consorcio, sin poner, digamos, ninguna condición, y ahora de repente dicen, no, es que el consorcio de Gran Canaria, como a su vez Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé tienen su cuerpo de bomberos, cubre a menos población que el consorcio de Tenerife. Y, por tanto, les quitamos 1.600.000. Primero, eso es cambiar las reglas de juego en medio del partido. Oiga, usted cuando hizo el consorcio dijo el 20% del presupuesto y no puso condiciones. Segundo, le he dicho al propio presidente del Gobierno, a don Paulino Rivero, bueno, te puedo aceptar el argumento, al consorcio insular de Gran Canaria le quitas el dinero, pero dáselo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a San Bartolomé de Tirajana, que también son población canaria, ya que ellos tienen su propio consorcio, su propio cuerpo de bomberos, no le quites dinero a Gran Canaria. No me lo deja a mí, a Cabildo, si crees que yo con el consorcio insular no cubro tanta población, pero el dinero de Gran Canaria dáselo a los ayuntamientos que sí mantienen un cuerpo de bomberos. Ni caso. Bien, todas estas cosas hacen que nosotros hayamos planteado una serie de cuestiones al Gobierno de Canarias, donde entendemos que hay un cierto desequilibrio en las inversiones y en la política que aplica el Gobierno de Canarias con respecto a las islas. Apunto como posibilidad, quizás como explicación, que no justificación, que yo soy el único presidente del Partido Popular de un cabildo de Canarias. Los demás cabildos están presididos o por socialistas o por nacionalistas. Seguimos. Loreto Gutiérrez, de Canarias 7, vuelve al tema del petróleo, que parece que es inevitable. ¿Considera que Baleares es también una autonomía lastimera, puesto que su gobierno del Partido Popular se opone frontalmente al petróleo frente a sus costas? Bueno, vamos a ver, que se me interprete bien. Yo no he hablado de que Canarias sea una región lastimera, sino que a veces han hecho argumentos de, digamos, un tanto de subvención, de ayuda, de apoyo, de solidaridad, que me parece muy bien, que hay que mantenerlo, lo he dicho antes y lo he defendido además yo personalmente en la Constitución. Pero tenemos que pasar a otra etapa. Vamos a ver, Baleares, yo creo que es la región, en la comunidad autónoma de España con renta per cápita más alta de España. Por tanto, es una región que tiene un desarrollo impresionante desde el punto de vista turístico, pero también tiene una industria potente y agricultura, etcétera. Por tanto, es una región en la que hay que admirar en muchas cosas. Los Baleares nos copiaron, por ejemplo, el modelo de cabildos a los canarios, porque funcionaba bien en Canarias el tema insular y ellos, los consels insulares, son, digamos, una institución, digamos, en el tiempo posterior a los cabildos. Yo creo que la situación de Baleares y de Canarias con respecto al tema de la posible extracción de petróleo son distintas, porque en Baleares se está hablando de extracciones, de posibles extracciones mucho más cerca de sus costas. Pero en todo caso,
Hay que recordar que muchos de los grupos de oposición que hoy se oponen a esto olvidan que fue el gobierno socialista quien dio las autorizaciones para las posibles prospecciones en aguas de Baleares, no fue el gobierno del Partido Popular. En cualquier caso, yo creo que cada una de las comunidades tiene sus características y ellos tienen una cosa, a diferencia de lo que ocurre en Canarias, que es que no tienen a Marruecos como posible país competidor también en la posible extracción de ese crudo en sus aguas más o menos cercanas. Joaquín Anastasio, de la provincia, le pregunta qué pros y contras tiene para el aeropuerto de Gran Canaria la privatización parcial de la red de AENA. Yo, en principio, no creo que tenga cosas en contra. Es decir, vamos a ver, la privatización, en este caso, ¿qué supone? Pues que entra capital privado a apoyar, digamos, una actividad que, en todo caso, será siempre un servicio público, aunque los servicios públicos pueden ser gestionados directamente por las administraciones o gestionados por los privados. Es decir, yo no creo que hayamos empeorado porque el servicio de telefonía, en lugar de ser una empresa del Estado, sea una empresa privada, ni que hayamos empeorado porque los servicios de suministro de agua, en lugar de hacerlo una administración pública, lo haga un concesionario. Es decir, es una visión un tanto, digamos, radical, eso de plantearse lo público y lo privado con esa confrontación. No olvidemos que la misma Europa en este momento, en el horizonte 2020 que se está planteando, insiste permanentemente y cada vez más en la colaboración público-privada. Por tanto, yo creo que estamos en la senda correcta. El Gobierno habrá tomado la decisión cuando ha considerado oportuno. Era una normativa que venía además del Gobierno socialista y, por tanto, yo creo que eso es una decisión que entiendo que ha sido correcta, el poner en el mercado una parte del capital de AENA, porque podemos atraer una inversión privada que puede ayudar a salir de la situación en que nos encontramos. Antes mencioné de pasada la posibilidad de un tren en Gran Canaria. Ahí tendríamos de hacerlo en su día, igual que hay planteado un tema también de posible tren en Tenerife, habría que plantearlo con colaboración público-privada. No hay dinero público en estos momentos para una inversión de esas características. Tiene que ser a través de una colaboración público-privada que me parece que es cada vez más imprescindible. Santiago Padrón le dice que usted se reunió ayer con el presidente de Canarias y que parece que le dio buenas palabras sobre la declaración del oasis de Maspalomas como bien de interés cultural. Y le pregunta qué significaría esta declaración, que lleva mucho tiempo reclamando usted, si se aprobará pronto, qué obras son necesarias y qué coste representará para las administraciones implicadas. Hay más preguntas en relación con este tema del BIC. Julio del Canto, ¿en qué soluciones está pensando usted para que las obras del BIC no computen como déficit? ¿Y por qué se niega a cuantificar las indemnizaciones que será preciso abonar a los propietarios afectados? Finalmente, ¿estima que la declaración del BIC, el retraso de la declaración del BIC del Oasis, está frenando la inversión en la isla por inseguridad jurídica? Todo eso. Bueno, vamos a ver si soy capaz de resumir muy rápidamente para no cansarles, y muchos de ustedes no conocen un poco la historia de esto del BIC. Nosotros hemos declarado bien de interés cultural en la fase inicial, que es la que corresponde al Cabildo, porque la última palabra la tiene el Gobierno de Canarias, una zona que los que conozcan el sur de la isla de Gran Canaria sabrán perfectamente identificar, que es la zona del Palmeral. Nosotros tenemos allí un entorno ciertamente único, es el único oasis que existe en Europa, que el oasis, como sabemos, es la combinación, la conjunción de arena, las dunas de Maspalomas, charca de agua y palmeral. Eso en Europa no existe. Hay parajes maravillosos, por supuesto en España, en otros países, etcétera, pero un oasis en Europa no existe. Ese es el único. Bien, pues nosotros lo que hemos hecho en función de una serie de circunstancias, que si detallo pues me alargo excesivamente, es declarar inicialmente zona protegida, unos 800.000 metros cuadrados que abarcan el palmeral. Ese palmeral tiene propiedad pública y propiedad privada. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido declarar inicialmente protegible por razones históricas y por razones paisajísticas esa zona, sin afectar en principio a las construcciones que ya están hechas. Lo que está hecho, está hecho. Lo único que hemos dicho es, para futuro, cuando se haya que rehabilitar o construir nuevas cosas, pues habrá que adaptarse a una cierta tipología, a unas ciertas alturas. Entonces, eso es lo que hemos declarado nosotros. El Gobierno de Canarias lo está estudiando, tiene 2 meses para resolver, hasta el 9 de agosto, porque a su vez una de las empresas que está implicada, que es en este caso Riu, ha planteado la denuncia de mora, que se llama. Y, por tanto, a partir de la denuncia de mora, la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias establece que en 2 meses tiene que resolver el Gobierno de Canarias. No sé cuál va a ser la decisión. Yo ayer estuve con el presidente del Gobierno y con varios de los miembros de su Gobierno, y a mí me parece
que el Gobierno tiene difícil no declarar BIC, porque este BIC que hemos planteado, este bien de interés cultural del Cabildo de Gran Canaria, está apoyado en 13 informes técnicos, jurídicos, históricos, etcétera, que avalan que efectivamente Colón pasó por allí, que hay un valor histórico que preservar y un valor paisajístico, y lo único que nosotros hacemos es limitar de alguna manera las nuevas construcciones, las nuevas edificaciones que allí se hagan. Y eso es compatible, por tanto, la defensa del interés general, que es nuestra responsabilidad, con el interés privado. ¿Por qué no hemos incluido indemnizaciones? Porque es que nadie incluye, ninguna administración en sus decisiones incluye indemnizaciones. Primero, porque sería como reconocer que lo estás haciendo mal. No, mire usted, yo adopto este acto administrativo y a su vez preveo que si me he equivocado o que si los tribunales un día declaran que aquello estaba mal hecho, pues tengo que fijar unas indemnizaciones que en todo caso estarían de unas cuantías inciertas. No estamos actuando sobre un bien concreto, sino sobre una zona. Está después, por otro lado, el tema de que esas zonas BIC, una vez declarado BIC, hay que hacer un plan especial para la zona, una especie de plan territorial específico para la zona. Ahí es donde se pueden prever las compensaciones económicas urbanísticas que pudiera haber. Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, recientemente en el 2012, una sentencia del Tribunal Supremo muy interesante, cuyo ponente es Rafael Fernández Valverde, bien magistrado canario, bien conocido. Pues Rafael Fernández Valverde hace afirmación en esta sentencia del Tribunal Supremo de que las compensaciones urbanísticas, cuando se declara un bien de interés cultural, por razones históricas, paisajísticas, arqueológicas o las que sean, se establecen las compensaciones urbanísticas en ese plan especial. Estamos hablando de compensaciones urbanísticas. ¿Qué significa eso? Porque a lo mejor si te limitan las alturas, pues te dan más espacios de comerciales o más superficie para construir no sé qué, o te compensan con otro lado. En fin, eso se estudiará en el plan especial. Por tanto, no teníamos necesidad de incluir ninguna previsión de indemnización, porque, entre otras cosas, sería como reconocer que estás equivocándote. Si tú, en un acto administrativo de cualquier tipo, yo firmo todos los días muchas resoluciones en el Cabildo, si cada vez que firmo una resolución tengo que prever que si me equivoco o alguien lo reclama en los tribunales o alguien me condena un día a hacer indemnizaciones, pues estaríamos aviados, no podríamos actuar, las administraciones estarían paralizadas absolutamente. Un poco de deporte. ¿Qué espera de la celebración de la Copa del Mundo de baloncesto en Gran Canaria el próximo mes de agosto? Y también le pregunta si ha pensado usted cómo contribuir a mejorar a la Unión Deportiva de Las Palmas si esta semana logra el ascenso a Primera División. Sí. Vamos a ver, la actividad deportiva en Canarias, desde luego en Gran Canaria, es un motor fundamental de la actividad. Allí, afortunadamente, por el clima que tenemos, la práctica deportiva es extraordinaria. Por ejemplo, en relación con el turismo, uno de los segmentos del turismo que más está aumentando en Canarias en su conjunto, de luego en Gran Canaria, es el turismo deportivo. El cicloturismo, por ejemplo, o el turismo de vela, el turismo relacionado con el mar, etcétera, son deportes fundamentales. En baloncesto, nosotros, el Cabildo de Gran Canaria, es el titular del Club Baloncesto Gran Canaria, y como consecuencia de eso se previó en su día que fuera una de las sedes del Mundial, de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014, como dije antes. Tenemos 6 selecciones, está aquí, por cierto, el embajador de Eslovenia, que nos acompaña hoy aquí. Eslovenia es uno de los países que juega esa fase en Gran Canaria, junto con Lituania, con Angola, con México, con Australia y con Corea del Sur. Esos son los 6 países. Además, hemos concertado con Estados Unidos la celebración de un partido amistoso. La preparación del equipo norteamericano se va a hacer en Gran Canaria en agosto, y el día 25 juega precisamente con la selección eslovena. Va a ser un partido muy interesante. También España juega un amistoso con Senegal antes. Por tanto, yo espero que sea un gran acontecimiento deportivo, probablemente muy repetible, porque en Canarias, lógicamente, estamos muy lejos de las posibilidades de tener unas Olimpiadas o una Expo, pero un acontecimiento de esto es ciertamente muy importante y nos ha permitido el construir ese pabellón, el Gran Canaria Arena, que nos ha costado unos 70 millones de euros, de los que 50 millones hemos puesto el Cabildo, 10 millones el Gobierno de España y 10 millones el Gobierno de Canarias, y que supone una instalación de primera magnitud. Los que lo conocen saben que es una obra fantástica que hemos hecho y que va a quedar ahí para la posteridad, no solo para la práctica deportiva. Por ejemplo, tenemos el Circo del Sol a principios de agosto, hay conciertos de música, hay muchos acontecimientos, se han celebrado veladas en otros deportes, de lucha canaria, de boxeo, etcétera. O sea, va a ser un recinto que se le va a sacar una gran rentabilidad social, cultural y deportiva.
La Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, lo primero es que hay que seguir rezando a la Virgen del Pino, la patrona de Gran Canaria. Alguien dice que cuando baja la Virgen del Pino, ustedes saben que se ha producido en este año la bajada de la Virgen del Pino. La bajada significa traerla de Teror, que es donde está la basílica, hasta Las Palmas de Gran Canaria. La última vez fue en el año 2000 y subió la Unión Deportiva Las Palmas. Hay gente que piensa que la Virgen del Pino es de la Unión Deportiva y va a echar una mano ahí. Bien, dicho esto, nosotros a diferencia del baloncesto, que sí pertenece al Cabildo, lo que pertenece al Cabildo allí es el estadio. El estadio de Gran Canaria, donde se celebran los partidos de fútbol, es una obra que financió en su día, hace ya como 10, 12 años, financió el Cabildo de Gran Canaria. Pero la relación con el club es una sociedad anónima deportiva y tiene naturalmente su presupuesto. Lo único que nosotros hacemos es ayudarle en la promoción de Gran Canaria, porque las camisetas de los jugadores llevan Gran Canaria, etcétera, y siempre es una promoción sin duda importante desde el punto de vista turístico y de conocimiento de la isla. Hombre, no cabe la menor duda, y Tenerife es buen testigo de ello, que cuando se está en primera división se produce un desarrollo económico, de conocimiento, etcétera, muy importante. Y por tanto es una aspiración lógica, como la tiene cualquier club. Nos queda una confrontación. Antes el delegado de Aqualogy me decía que él era de Córdoba y que, en fin, ahí vamos a tener una rivalidad porque le queda la eliminatoria con el Córdoba. Si se llega a enterar antes, a lo mejor no patrocina este desayuno, de que los dos equipos tenían que confrontarse. Una broma, por supuesto. Pero vamos a ver qué pasa. Yo, desde luego, creo que sería, independientemente de que gane el mejor, por supuesto, sería un gran revulsivo para la isla y un gran acicate, porque influye tremendamente en el estado, hasta en el estado de ánimo de mucha gente, de la población, ver las cosas con más optimismo, y ciertamente en las circunstancias en que nos movemos, yo creo que hace falta que nos movamos en clave de optimismo y de positividad en lugar de tantos mensajes negativos que estamos permanentemente rodeados de ellos. En otra ocasión hablaremos de Gran Canaria como escenario de películas de cine, ya que se está rodando una con Demi Moore, Jessica Lange y Shirley MacLaine. Pero vamos a terminar, porque el tiempo apremia, con estas preguntas que le hacen desde las mesas de prensa. La Fiscalía investiga un supuesto tráfico de influencias en el área de la declaración de bien interés cultural del oasis de Maspalomas, y le pregunta si complica esa investigación su interés en repetir como candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo. También le preguntan, ¿está dispuesto usted a encabezar esta otra candidatura si lo pide el partido y el ministro José Manuel Soria permanece en Madrid? ¿De qué depende de que usted repita como candidato a la presidencia del Cabildo o a otro organismo de la isla? ¿La pregunta es para mí o para José Manuel Soria? Barra libre. Yo fui presidente del partido durante 9 años, como ha recordado José Manuel, y una de mis grandes satisfacciones fue haberle propuesto a él como candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en 1995, y yo sé que esas son decisiones políticas y son decisiones que corresponden. A mí lo que me toca en este momento es seguir tratando de hacerlo lo mejor posible. Tengo un equipo magnífico en el Cabildo de Gran Canaria y algunos de sus miembros aquí, un par de consejeros me acompañan hoy, y la verdad es que estamos intentando luchar, yo creo que en circunstancias muy desfavorables desde el punto de vista económico, pero a la vez con mucho entusiasmo y consiguiendo cosas muy importantes. Tenemos un Cabildo que realmente yo creo que es un ejemplo de buena gestión económica y presupuestaria. No tenemos plan de ajuste, no tenemos lista de proveedores que estén esperando por cobrar, estamos saneados financieramente, estamos en una buena situación y estamos haciendo, yo creo, una buena gestión con moderación y con tranquilidad. ¿Qué depende, si repites o no? Pues depende de muchas cosas. En primer lugar, de tu propia condición física y, sobre todo, depende de la voluntad del partido, de la decisión que tome en su momento. Yo no me he planteado todavía, ni hemos hablado de eso. Queda todavía un año por delante. Estamos cumpliendo 3 años de mandato en este momento. Estamos haciendo balance de nuestra acción de gobierno y yo creo que eso es lo importante. Seguir trabajando por la isla y seguir trabajando por los ciudadanos, en la medida de tus posibilidades y siempre tratando de luchar con argumentos y sin excesivas pasiones que puedan desmotivarte, pero en todo caso con entusiasmo. Me han preguntado por una investigación que efectivamente se puso de relieve, una investigación que yo desconozco si ha seguido adelante o no.
A mí nadie me ha llamado sobre posible tráfico de influencia en relación con el BIC. Era una historia de que en mi etapa, cuando fui abogado, asesoré a una de las empresas que pueden estar implicadas en el BIC. Nada que... Yo ya di las explicaciones oportunas en un pleno del Cabildo, nada que me preocupe realmente más allá de lo razonable. Estas cosas no son cómodas, pero en absoluto tengo ninguna preocupación de que pueda condicionarme, ni me condiciona ahora y espero que no me condicione en el futuro. Ministro, ¿quiere decir algo? No. Sobre su carrera política y la de su compañero Bravo de Laguna. La conclusión la ha hecho el presidente. Pues, don Ramiro Angulo, en nombre de la entidad que hace posible este foro de la nueva ciudad, va a despedir el acto. Sí, buenos días. En primer lugar, quisiera felicitar a don José Manuel Soria por la brillante presentación que nos ha hecho. A través de su palabra ha sabido situarnos en un momento histórico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista socioeconómico, y en una serie de eventos que se van a dar esta semana que hacen que aún sean más importantes los acontecimientos que estamos viviendo. También, y permítame que ahí haga también una referencia a mi breve currículum, estuve viviendo durante 3 años y ha sabido, en las Islas Canarias, y ha sabido presentarnos las fortalezas, las enormes fortalezas y las enormes oportunidades que tiene tanto las Islas Canarias como sobre todo el pueblo canario, como más adelante les hablaré. Y por último, nos ha sabido presentar al ponente a través de una dilatada y brillante trayectoria política que sin duda hace que sus reflexiones tengan el peso y la sabiduría de la experiencia. También quiero felicitar al conferenciante, como decía, porque a través de su intervención ha sabido transmitirnos claros ejemplos, ponernos casos de éxito en lo que él ha definido una gestión inteligente de una isla, como podría ser una gestión inteligente de una ciudad, porque evidentemente, como también nos explicaba otro de los líderes, el concepto Smart City es una nueva forma de organizar los servicios públicos y una nueva forma de organizar las administraciones públicas. Entre todos tenemos que crear el ambiente, el debate suficiente para saber organizarnos de una manera lo más eficiente, lo más eficaz para la sostenibilidad de los servicios que prestamos. Y es por eso que Aqualogy no puede dejar de estar fomentando y patrocinando foros como este, que tanto éxito están teniendo y, desde luego, están sirviendo para que se cree un germen de definición de lo que queremos hacer todos los ciudadanos con nuestras instituciones, con nuestras empresas, con nuestros cabildos, con nuestros ayuntamientos, porque al final de todo lo que estamos hablando de personas. Todo lo que aquí estamos exponiendo es para mejorar el paro, para ser más eficaces, en nuestro caso, en la gestión, tratamiento, producción de agua potable, no solo para el ciclo urbano, sino también para la industria, sino también para la agricultura, de manera que el recurso que tenemos, y me da vergüenza hablarlo de un foro como Canarios, porque ustedes saben bien la importancia que tiene el agua en el desarrollo de un pueblo, y ustedes han sabido, a través de las tecnologías que hace muchos años, y nosotros como empresa afincada en Canarias desde muchísimos años también, como Canaragua, queremos vender la marca España, queremos vender la marca Canarias como gestión de agua, gestión eficaz, que sin duda es una de las grandes potencialidades que tiene nuestro país. Por último, y recogiendo el guante del presidente, como no puede ser de otra manera, tratándose de un cordobés y un cordobesista, pues permítanme que el destino ha querido que hoy esté aquí y les pueda, pues lógicamente, desear toda la suerte del mundo y, sobre todo, que esto sea un evento deportivo, que sirva para hermanar los pueblos, que gane el mejor y que, qué duda cabe, que eso de la Virgen del Pino no lo dirá en Córdoba. Nosotros hace 40 y tantos años que no subimos y no tenemos ningún tipo de relación causa-efecto, por lo menos no nos alcanza la memoria, pero sin duda tendremos alguna virgen o algo que bajaría hace 42 años y que nos ayudará. Así que mucha suerte y que ocurra lo que ocurra, que gane el mejor y que sea una fiesta deportiva. Muchas gracias.